Ignoré 3 llamadas de mi madre y semanas después encontré su tumba bajo un árbol sin nombre. Solo dejó una nota con mi nombre y un mensaje grabado que ahora me persigue cada noche. Vi su nombre. Ahí estaba. Mamá. Una notificación. 2, 3. Y no contesté. ¿Por qué no contesté? Porque Carolina hablaba. Porque los inversionistas esperaban. Porque había vino blanco, luces de techo y sonrisas ensayadas. Porque estaba ocupada. Porque mi vida estaba llena de todo menos de ella. Después le marco, pensé, y no lo hice, nunca lo hice, y ahora lo único que suena en mi cabeza es esa voz, su voz, como si no quisiera dejarme en paz, como si no pudiera. Se llamaba Ángela, y yo era su única hija, Elena. Mi mamá no tenía redes sociales, ni perfume caro, ni educación universitaria. Tenía manos de maíz, trenzas de tormenta y ojos que sabían cosas que no se decían. Crecí con tortillas calientes y cuentos inventados. Ella decía que los fantasmas solo aparecen cuando uno olvida y que el olvido mata más que el tiempo. Pero fui yo la que olvidó. Cuando me mudé a Guadalajara, le prometí que todo iba a mejorar. Le conseguí una casa, con patio y macetas, aunque sin canciones. Carolina decía que no combinaba con la decoración, así, con esa frialdad de quien jamás ha lavado ropa a mano. Le pedí a mi mamá que no anduviera en bata, que no pusiera su radio, que no hiciera tanto ruido, y un día le pedí que se fuera. ¿En qué momento me convertí en todo lo que ella no era? Sus llamadas se hicieron menos frecuentes, sus mensajes más cortos, y luego, ese último intento, esa última llamada. Fue hace 3 semanas. Mi celular vibraba sobre la mesa, la pantalla brillaba. Mamá, y yo no contesté. Días después llegó un mensaje de voz. Lo escuché a medias, en el coche, entre semáforos y correos pendientes. No te molesto, hija, solo quería escucharte, saber cómo estás y recordarte que aquí sigo, no por siempre, pero por ahora. Tuve que frenar, no por emoción, por miedo. ¿Qué significaba ese no por siempre? ¿Por qué sonaba tan despedida? Solo quería decirte gracias, aunque a veces no lo parezca, y ahí fue cuando me quebré. Mi madre me estaba diciendo adiós, y yo ni siquiera le di el permiso de hacerlo en persona. Desde esa noche, la escucho en sueños, no como antes, no como recuerdo, sino como algo que me busca. ¿Qué me llama? Una voz que repite mi nombre entre murmullos. Elena, como si todavía esperara que conteste. Llamé a su casa en Tepetate. Nadie la había visto, nadie había escuchado su radio con canciones de Rocío Dúrcal. Ya no barría la banqueta, ya no saludaba al carnicero a las 7 de la mañana. Me subí al coche sin maleta, solo con culpa, y con una angustia que se pegaba al pecho como tierra mojada. Con cada curva del camino se me revolvía el alma. ¿Y si ya era tarde? ¿Y si su silencio era la respuesta? ¿Y si no la volví a ver nunca más? Cuando llegué a Tepetate, su casa estaba cerrada, oscura, con una nota en la puerta. Si vienes buscándome, ya sabes a dónde ir. ¿Qué significaba eso? ¿A dónde? Un vecino se acercó. La vimos subir a un camión, dijo. Llevaba una mochilita. No dijo a dónde, solo parecía tranquila, como quien ya no espera nada. ¿Y si era verdad? ¿Y si mi madre había dejado de esperar por mí? Pero entonces, encontré algo en el buzón, un papel arrugado, con mi nombre. Solo decía, San Miguel del Arroyo, bajo el mezquite grande, ahí estaré. Y ahora no puedo respirar. No sé si te está pasando lo mismo, pero si esta historia te está llegando al corazón, quiero que sepas algo. Si quieres ver cómo todo esto termina, no olvides darle like y suscribirte, porque créeme, lo peor aún está por venir. San Miguel del Arroyo, bajo el mezquite grande, ahí estaré. Leí esa frase al menos 10 veces, con el papel temblando entre mis manos, como si de pronto mi madre se hubiera convertido en una pista, en un acertijo, en algo que se busca, porque ya no está. No hice maleta, no me despedí de nadie, no llevé nada, excepto la culpa y el papel. El camino a San Miguel del Arroyo era de tierra suelta, polvoso, áspero, como los recuerdos que me negaba a enfrentar. ¿Por qué no la escuché? ¿Por qué me convertí en esa hija que cuelga, que ignora, que olvida? Cada pregunta me golpeaba como piedra en el parabrisas, y yo seguía manejando, como si pudiera llegar más rápido que el arrepentimiento. El pueblo era pequeño, de esos donde todos se saludan por nombre, pero a mí me miraban como extranjera, como si ya supieran por qué estaba ahí y lo que había perdido. Me bajé del coche, busqué el mezquite, grande, solitario, y ahí, debajo de su sombra gastada, vi algo que me cortó la respiración, una cruz de madera, sencilla, hecha a mano, con letras torcidas, escritas con plumón. Ángela, madre de Elena. Me arrodillé, no por fe, ni por respeto, lo hice porque las piernas no me sostenían. ¿Era esto? ¿Así terminaba todo? Me dolía el cuerpo, me dolía el nombre grabado, me dolía que aún en la muerte, ella me definiera como su hija, cuando yo ya había dejado de actuar como tal.
Junto a la cruz había un radio viejo, de esos que solo sintonizan nostalgia, y una nota: reprodúcelo si eres tú. Encendí el radio. Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba el sonido. Y entonces, su voz, su voz. Si estás escuchando esto, es porque volviste, y eso ya es suficiente para mí. Me llevé la mano a la boca. Quise apagarlo, quise rebobinar el tiempo, pero ya no se podía. No me busques en fotos, hija. Búscame en lo que te enseñé, en cómo caminas, en cómo tratas a los demás. No llores por mí, solo vive mejor que yo y ama más de lo que yo supe enseñarte. Me solté a llorar como no lo hacía desde niña. No por tristeza, no solo por eso. Lloré por cada llamada no contestada, por cada vez que le dije, estoy ocupada, por cada vez que la traté como algo que me avergonzaba, cuando ella era mi origen. Dejé mi reloj ahí, junto al radio, porque entendí que el tiempo no vale nada si no se usa con quien importa. Volví al coche con el alma rota. Manejé sin rumbo, sin música, sin ganas. Volví a Guadalajara, pero no para seguir con mi vida. Volví para enterrarla también. Carolina me recibió con una ceja levantada. Preguntó por qué no había avisado, por qué tenía tierra en los zapatos, por qué lloraba como niña sin muñeca. Y yo solo la miré y supe que ya no encajaba ahí, ni con ella, ni con esa casa, ni con la versión de mí que había creado para que todo brillara. Menos yo. Esa noche abrí el correo. Había una foto, vieja, blanca y negra, de mi madre con trenzas y una sonrisa sin dientes, cargándome envuelta en una cobija de flores. Debajo, un mensaje reenviado por un número desconocido. Tu mamá decía que las raíces no se ven, pero son lo único que sostiene. ¿Te sorprendió lo que acabo de descubrir? Yo todavía estoy en shock. Si tú también estás al borde de tu asiento, asegúrate de darle like y suscribirte para que no te pierdas lo que sigue, porque esto, créeme, apenas empieza. No dormí esa noche, no cerré los ojos, solo escuchaba su voz, una y otra vez. No llores por mí, solo vive mejor que yo. ¿Mejor? ¿Qué es vivir mejor cuando el corazón se te cae en pedazos? Cuando todo lo que construiste se siente falso, ajeno, frío. Amaneció sin que me diera cuenta, y por primera vez en años no revisé el celular, no contesté correos, no organicé mi agenda. Me quedé sentada en la sala, con las manos en el regazo, mirando esa casa moderna, minimalista, vacía. Carolina bajó tarde, con su bata de seda, su café sin azúcar y esa mirada que siempre me hizo sentir insuficiente. ¿Y bien? ¿Ya estás lista para la junta de las 10? Preguntó sin mirarme, y fue ahí entendí todo. Me levanté, fui al vestidor, agarré una maleta cualquiera, no ropa, no maquillaje, solo la foto de mi madre y esa cobija de flores que guardé en silencio. Bajé y la miré directo a los ojos. Renuncio. Eso fue todo lo que dije. ¿A qué? Preguntó burlona. ¿A la junta? ¿Al proyecto? ¿O a mí? A todo. No respondí. No valía la pena explicarlo. ¿Cómo se explica una herida que ni tú sabías que sangraba? Me fui sin cerrar la puerta. Después de eso, todo fue como en cámara lenta. Renuncié a la firma, a los trajes que no olían a mí, a los premios colgados en la oficina, a la tarjeta que decía socia ejecutiva, pero no decía hija. Vendí el departamento, doné la ropa, apagué el teléfono y fui a Tepetate, no a buscar algo. Fui a empezar desde el lugar donde dejé de ser yo. Entré a la casa vieja de mi mamá. Todavía olía a leña, aunque nadie la hubiera prendido. En la pared colgaba un bordado con su letra. Aquí siempre se puede volver. Me quebré, otra vez. Limpié, sacudí, abrí ventanas. Y con cada trapo que pasaba por el polvo, sentía que también limpiaba una parte de mí que estaba enterrada. Silenciosa, apagada. No sabía qué iba a hacer. Solo sabía que no podía seguir viviendo como antes. Que tenía que hacer algo que honrara su vida. Y lo que me enseñó fue una vecina la que me dio la idea. Tenía un bebé en brazos y ojeras hasta el alma. Me pidió si podía usar mi baño, le ofrecí un café y mientras me contaba que no tenía a dónde ir, que su suegra la echó, que su esposo la dejó, algo se me activó en el pecho. Las mujeres como mi madre nunca tienen un lugar. Y entonces lo supe, tenía que crearlo. Al día siguiente fui a la alcaldía. Trámites, permisos, registros. Llamé al lugar Raíces de Ángela, un espacio para madres olvidadas y para hijas que todavía están a tiempo. El primer día nadie vino, el segundo tampoco, pero el tercero llegó una mujer con cara de miedo y una maleta rota. Le ofrecí café, cobijas, un lugar para quedarse y cuando me dio las gracias, cuando me dijo, no sé quién eres, pero gracias, sentí que mi mamá desde algún lugar sonreía. Ese día encendí el radio viejo, ese que me dejó junto a la cruz, y su voz, otra vez su voz. Te dije que volvieras. Y volviste, hija. Ahora solo quédate. Y no dejes que otras se vayan sin ser vistas. Me pregunto si alguien más habrá pasado por lo mismo. Si este relato te toca el alma, apóyame con un like.
Y si te interesa ver más de lo que hay por venir, suscríbete, no te arrepentirás. El centro Raíces de Ángela empezó a llenarse de silencios que aprendían a hablar, mujeres con historias partidas, niñas que buscaban brazos y ancianas que aún esperaban una llamada que nunca llegó. No éramos muchas, pero bastábamos. Yo cocinaba como podía, contaba historias de mi madre mientras doblaba cobijas, y cada vez que alguna me preguntaba si tenía hijos, me temblaban los labios al responder, no, pero tuve una madre que lo fue todo. Una tarde, mientras barría el patio, apareció un hombre. No era de por aquí. Zapatos limpios, camisa planchada, pero los ojos traían barro de caminos largos. ¿Tú eres Elena?, preguntó. Asentí, con el cuerpo tenso. Soy Felipe. Conocí a tu madre. Estuve con ella hasta el final. Se me cayó la escoba, y con ella el aire del pecho. Lo hice pasar, le serví café, aunque me temblaban las manos. ¿Dónde la viste? Y ahí comenzó otra historia, una que mi madre nunca me contó. Felipe la conoció en San Miguel. Él vivía allí desde hacía años. Vendía pan, flores secas y cuidaba el mezquite donde ella fue a parar. Ángela llegó un jueves, dijo, con una mochila pequeña y un silencio que gritaba. Contó que ella no hablaba mucho, pero que todas las mañanas barría la placita, que ayudaba en la cocina comunitaria, que cantaba bajito canciones de Rocío Dúrcal, como si cada nota fuera un recuerdo. Yo me enamoré de su forma de estar, confesó. No supe qué responder. Sentí celos, culpa, ternura, todo junto. Dijo que Ángela le habló de mí, que no lo hacía con rencor, sino con una nostalgia que dolía. Decía que eras brillante, que la ciudad te comía los días, que ojalá tuvieras tiempo para volver a mirar al cielo. Y luego sacó algo de su bolsillo, un retrato, mi mamá, con él, sonriendo, con flores en el cabello. Me pidió que lo rompiera cuando ella muriera, pero no pude. Me lo entregó, y fue como recibir una parte de ella que nunca conocí, una Ángela que volvió a amar, a confiar, a vivir sin mí. Cuando supo que se iba, dijo él, me dejó el radio, y esa nota para ti, y también esto. Abrió una bolsa de tela. Dentro, una cobija bordada, la misma que usaba cuando yo era niña, solo que esta tenía algo distinto. Unas palabras bordadas, en letras torpes pero firmes, para las que regresan, aunque sea tarde. No pude contenerme, me quebré en sus brazos y por primera vez lloré sin vergüenza, no solo por su muerte, sino por todo lo que no supe de ella, por el amor que encontró sin mí, por los silencios que nunca me quiso imponer. Esa noche no dormí, puse el retrato en la pared, la cobija sobre la cama y el radio junto a la ventana. Lo encendí, buscando su voz una vez más, pero esta vez no había grabación, solo ruido, viento y algo que parecía susurrar, ya no me busques aquí, hija, ahora vives en mí. Esto no es el final, solo es el comienzo. Si quieres descubrir qué pasa después, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el siguiente capítulo. Porque lo que se viene, no te lo puedes perder. Felipe se quedó una semana. Ayudaba con la comida, reparaba puertas, contaba chistes malos que hacían reír a las niñas del refugio. Pero yo sentía que había algo más, algo que no me estaba diciendo. Una noche después de cenar, me encontró en el jardín, regando las plantas. Tu mamá era valiente, dijo sin que yo preguntara, pero también tenía miedo. Lo miré, con esa mezcla de ternura y sospecha que uno guarda para los desconocidos que se sienten familia. ¿Miedo de qué?, pregunté, y ahí bajó la mirada, y lo dijo. De ti. Sentí que el agua de la regadera se congelaba en mi mano. De mí, asustabas a Ángela, Elena, no porque fueras mala, sino porque brillabas tanto que ella no sabía dónde ponerse. Me senté en la banca de madera, sin decir palabra. Felipe suspiró. Me dijo que cuando te visitaba en la ciudad, se sentía invisible, que trataba de no estorbar, que guardaba las ganas de abrazarte para no incomodarte. Decía que eras otra allá, elegante, fría, intocable. Quise gritarle que no era verdad, que ella también cambió, que se apartó, pero no pude, porque en el fondo sabía que era cierto. Y aún así, te defendía, continuó Felipe. Cada vez que alguien le preguntaba por qué no vivía contigo, decía, mi hija me regaló alas, aunque a veces no sepa dónde aterrizar. Me tapé la cara, me ardían los ojos. ¿Cómo se sobrevive a saber que la hiciste sentir menos sin quererlo? Felipe se levantó, metió la mano en su mochila y sacó un cuaderno. Esto también es tuyo. Era viejo con las esquinas dobladas. Lo abrí y ahí estaban, las letras de mi madre, cartas, todas para mí, nunca enviadas. Hoy la vi en televisión. Qué guapa se ve. Me pregunto si todavía le gusta el pan con nata. La escuché decir que su oficina es su templo. ¿Habrá espacio para mí en él, aunque sea un rincón? No quiero molestarla. Solo quiero saber si a veces me recuerda.
Cada frase era un golpe seco, un espejo roto, una confesión que dolía más por no haber sido dicha en vida. Leí hasta que no pude más, hasta que las lágrimas borraban la tinta, hasta que ya no era de noche, era otro mundo. Al día siguiente, Felipe se fue, pero me dejó ese cuaderno y una frase. A veces las madres no dicen todo lo que sienten, porque saben que sus hijas no están listas para escuchar. Esa tarde me encerré en la habitación y puse a grabar. Con mi celular, con mi voz, sin maquillaje, sin filtros. Conté todo, cada error, cada decisión, cada momento en que callé lo que debí decir y al final dije, mamá, si estás en alguna parte, si tu voz aún ronda esta casa, quiero que sepas algo. Ya no me importa lo que diga el mundo, ya no corro por aplausos, ya no brillo si no es para alumbrarte. Guardé la grabación, no para subirla, no todavía. La guardé como quien guarda una carta, una que sí pienso entregar. Algún día, esa noche, dormí con la cobija de flores. Y soñé con ella. No me hablaba, no me miraba con reproche. Solo estaba ahí, sentada a mi lado, tarareando su bolero favorito, como si nunca se hubiera ido. No sé si te está pasando lo mismo, pero si esta historia te está llegando al corazón, quiero que sepas algo. Si quieres ver cómo todo esto termina, no olvides darle like y suscribirte, porque créeme, lo peor aún está por venir. 1 año. Había pasado exactamente 1 año desde aquella llamada que no contesté. 1 año desde que mi nombre apareció en la pantalla de su celular. Y ella, del otro lado, esperó una voz que nunca llegó. 1 año desde que mi madre decidió partir, no con rabia, no con reproche, sino con esa resignación que solo conocen las mujeres que han amado demasiado. Esa mañana me desperté antes del amanecer. El cielo aún estaba gris. El viento olía a campo mojado. Encendí el radio viejo. No sonó nada, ni siquiera estática. Lo acaricié, como si al tocarlo pudiera abrir un portal. Y que del otro lado, ella siguiera ahí, esperando, como lo hizo tantas veces. En el centro Raíces de Ángela, nadie sabía qué día era. No lo dije, no lo anuncié, solo cociné pan, de ese que a ella le gustaba, con mantequilla derretida y canela. Puse la cobija en la mesa, su retrato en el centro, y una flor morada, como las que solía poner en su cabello cuando tenía ganas de cantar. Me encerré en el cuarto, abrí el cuaderno, ese que me dejó Felipe, ese donde ella escribía cartas que nunca me mandó. Leí la última. Si algún día vuelves, te voy a abrazar sin decir nada, solo para que sepas que nunca dejé de esperarte, hija, ni un solo día. Y me rompí, no como antes, no con culpa, me rompí de amor, porque ese día ya no quise castigarme, ya no me hablé con odio, ya no pensé que no merecía recordarla. Ese día, le hablé, me senté frente al retrato, con la voz temblorosa, y le dije, mamá, no sé si me escuchas, pero por si acaso, aquí estoy, no para pedir perdón, sino para darte las gracias. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por dejarme ir sin odiarme. Gracias por enseñarme lo que es el amor, sin decirlo a gritos. Saqué mi celular. Puse a grabar. Otra vez. Pero esta vez no fue solo para mí. Esta vez lo subí a redes, a la página del centro, a donde pudiera llegar. En el video hablé de ella, de cómo la ignoré, de cómo me alejé, de cómo, aún así, ella me esperó con los brazos abiertos, hasta el último suspiro, y al final dije, si tú también has dejado a tu madre esperando, si hay algo que no dijiste, si hay un abrazo pendiente, hazlo ahora, porque cuando se van, no vuelven, pero su voz, esa voz, se queda para siempre. No esperaba nada, solo necesitaba decirlo, pero al día siguiente, las notificaciones no paraban. Comentarios, mensajes, historias que se parecían a la mía, hijas arrepentidas, madres solitarias, gente dejando flores a mujeres que ya no están. Y ahí lo entendí, que mi historia no era solo mía, que Raíces de Ángela ya no era un refugio, era una forma de pedir perdón, una segunda oportunidad, un abrazo colectivo para todas las que aún esperan una llamada. Esa noche encendí el radio por última vez, y por primera vez escuché mi propia voz en paz. No había respuesta, solo el viento. Y eso, esa calma, era suficiente. ¿Te sorprendió lo que acabo de descubrir? Yo todavía estoy en shock. Si tú también estás al borde de tu asiento, asegúrate de darle like y suscribirte para que no te pierdas lo que sigue, porque esto, créeme, apenas empieza. Pasaron 3 semanas desde que publiqué el video, desde que puse la voz temblorosa de una hija arrepentida en el centro de una pantalla. No lo volví a ver, no por vergüenza, sino porque ya no era mío, era de todas. Raíces de Ángela se llenó de historias, historias que dolían, historias que sanaban, historias que, aunque fueran ajenas, se sentían como heridas propias. Cada mujer que entraba traía consigo una versión de mi madre, una canción, un gesto, una forma de resistir. Y yo solo trataba de estar a la altura del nombre que habíamos pintado en la entrada. Un martes cualquiera, mientras barría el corredor, una joven de cabello negro y piel morena se acercó con un sobre en la mano.
Tenía unos 17, quizás menos, los ojos tristes, pero firmes. ¿Tú eres Elena?, preguntó. Asentí, con el corazón en la garganta. Esto es para ti, me lo dio mi abuela Ángela antes de irse. Me quedé helada. ¿Abuela? Ella bajó la mirada, sacó algo del bolsillo, un collar, con una piedrita verde, el mismo que yo perdí de niña. Me dijo que era tuyo, susurró. Mis rodillas flaquearon. ¿Quién eres? Y entonces lo dijo. Soy Camila, tu sobrina. El mundo se me cayó encima, y al mismo tiempo, algo dentro de mí se acomodó por fin. Me llevó tiempo entenderlo. Camila era hija de mi medio hermano, uno que mi madre había tenido en silencio, mucho antes de mí, mucho antes de todo. Él murió joven. Camila creció con su mamá, lejos, pero mi madre siempre estuvo cerca, siempre la buscó, siempre la ayudó, siempre le hablaba de mí. Decía que eras fuerte, me dijo Camila, que un día te iba a conocer y que cuando eso pasara, tú ibas a entenderlo todo. Abrí el sobre con manos temblorosas. Una carta, su letra, la última. Elena. Si esta carta llega a tus manos, es porque el tiempo ya hizo su trabajo. No te pido perdón, porque ya me perdonaste al volver. Solo quiero darte lo que nunca supe decir en voz alta. Estoy orgullosa de ti. Sí, incluso cuando me pediste que no cantara, incluso cuando me alejaste, incluso cuando no contestaste. Porque todo eso también fue parte de crecer, de doler, de transformarse. Camila es mi otra flor, mi otro pedazo de cielo. Cuídala como te cuidé a ti, y enséñale que el amor también se hereda. Te dejo lo único que tengo, mi historia, mis raíces, y una última lección. Nunca te vayas sin decir lo que duele, y nunca regreses sin abrazar lo que queda. Con amor eterno, mamá, lloré, no como hija, no como directora de un centro de ayuda, lloré como mujer, como alma, como niña que por fin entendía. Camila se quedó, no porque no tuviera dónde ir, sino porque eligió quedarse. Nos parecemos, las dos tenemos el gen de la culpa, pero también el de la ternura escondida. Hoy, Raíces de Ángela tiene otra habitación, otra voz, otro futuro, y cada vez que alguien entra y me pregunta quién fue Ángela, yo no digo mucho, solo sirvo café y contesto, fue mi madre, y también la mujer que me enseñó a volver cuando ya nadie creía que podía hacerlo. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te tocó el alma, ayúdame compartiéndola, dando like y suscribiéndote, porque todos merecemos un lugar al que volver y alguien que nos espere con los brazos abiertos.